Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares. Esperamos que estén bien en el nombre de Jesús. Estamos listos para continuar con nuestro tema, entendiendo la vida cristiana. Estamos en el punto número 3 que llevamos permaneciendo en Cristo. Vamos a orar y así vamos a empezar, mis hermanos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, y bendiciéndote por este privilegio, que sea tu mano poderosa sobre nuestras vidas, que nos ayude, Señor, a mirar lo que tu palabra dice, Señor, y poder entender lo que tú nos hablas, nos dices, Señor, de cómo debemos de vivir como cristianos, Señor. Que sea tu mano poderosa, Señor, que sea tu mano gloriosa, Señor, llevándonos al punto que necesitamos tocar, Señor, hablar y entender en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada oyente, Señor, que tu mano poderosa esté sobre ellos y que tú seas, Señor, en el nombre de Jesús en sus vidas. Amén. Pues empezamos, mis hermanos, y la vez pasada nos estamos hablando del punto número 1, que dice que aunque yo haga algo que parece ser bueno, si no tiene su origen en el Espíritu Santo, no va a ser premiado en el día del tribunal de Cristo. Es de lo que estábamos hablando. Perdón que tengo problemas con mi ojo. Ahora, mis hermanos, nos toca el punto número 10. Al igual que nosotros, se premiarán a los creyentes del Antiguo Testamento por haber creído a Dios. Hay algo muy, muy lindo, mis hermanos, que a mí me encanta. Nosotros sabemos que la Biblia que nosotros leemos, que nosotros hemos creído que es la palabra de Dios, se separa en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se vivía diferente sirviendo a Dios antes de que Cristo viniera a esta tierra. Y una de las cosas que se hace notable en el Nuevo Testamento es lo que se vivía en el Antiguo Testamento, que se decía ojo por ojo, hermano, y diente por diente. Entonces, cuando Jesucristo viene a esta tierra, ya no dice que se viviría más de esa manera. Entonces, hay una forma diferente de servir a Dios. Hay muchas cosas que podemos ver en diferencia, mis hermanos. Es después de haber enviado el Señor a Jesucristo por amor a nosotros, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, por amor a nosotros, para que nadie se pierda, sino que todos, dice la palabra, procedamos a arrepentimiento a través de Jesucristo, que es lo que la Biblia dice. Podemos ver muchos puntos, pero vamos a mirar, cuando hablamos del tribunal de Cristo, hemos estado hablando de los que ya la hicimos, hermano, llegamos al cielo, pero va a haber un momento donde el Señor va a premiar por lo que usamos de lo que Él nos había dado. ¿Qué hicimos con los dones, con los ministerios, con la bendición que Dios nos dio, de ser parte de luz en medio de las tinieblas, de ser parte de sal en medio de la tierra? Entonces, vamos a mirar, porque esto es algo para mí hermoso también. Mira, Dios no se va a olvidar de eso, aunque fue un tiempo diferente bajo la ley, mis hermanos. Era como se vivía en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Nosotros ahora vivimos bajo la gracia que Jesucristo vino a traer a nuestras vidas. Entonces vamos a mirar cómo también el Antiguo Testamento, mis hermanos, los que creyeron en Dios van a ser también premiados. A nosotros nos habla Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 al 2, y nos dice: pues, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este libro nos habla, mis hermanos, de ese lugar tan hermoso de la fama de los antiguos, y es algo maravilloso lo que podemos ver que Dios hizo. Quiere decir, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza o la seguridad de lo que se ve, que gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Otra versión, mis hermanos, sí me gusta, porque a veces, dependiendo cómo entendamos nosotros, vamos viendo más claro. Entonces, la Biblia a nosotros nos dice que en realidad, Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a los que lo buscan. No es fácil decir que podemos orar y Dios a todos nos oye. No, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia a nosotros nos enseña, nos dice la palabra de Dios, que
es a través del oír. Cuando hemos oído las predicaciones, cuando hemos oído que alguien nos enseña, dice que entra la fe. La fe por el oír la palabra de Dios. Entonces, esa fe nos lleva a nosotros, hermanos, a buscar a Dios, nos lleva a creer en Dios, nos lleva a aceptar lo que Dios ha hecho para nosotros. Pero vamos a mirar qué habla la Biblia acerca de los que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando se estaba bajo la ley. Perdón. Hebreos 11, del 8 al 11, mire lo que nos dice. Por la fe, cuando fue llamado, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Abraham, mis hermanos, el padre de la fe, lo tenemos nosotros conocido como el padre de la fe, que lo que habla la Biblia, cómo fue, mis hermanos, que Dios lo llama a salir del lugar donde él vive, de su tierra, de su parentela, a un lugar que no conoce, que no sabe, dice que por fe. Y cuando Abraham obedece a Dios, mis hermanos, esto le fue tomado por justicia, como dice la Biblia, por esa fe que tuvo en él, por haberle creído, mi hermano, por haber hecho todo lo que estaba. Y aún nos habla y nos dice por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad, y aún del problema que existía, que Sara era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Hermano, es de lo mismo que hablamos. Por la fe, por lo que Dios hace en nuestras vidas, es que esto se hace posible. Vamos a seguir leyendo por lo que dice esto. Recibió la promesa, dice. Hebreos 11, del 13 al 16 nos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Fe, ellos creyeron y no lo recibieron, es lo que nos está diciendo la Biblia, hermano. O sea, lo que a nosotros se nos ha hecho aún inclusive más claro del lugar que Dios tenía para nosotros, dice, lo prometió, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No lo recibieron. 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. También ellos, hermanos, tienen una recompensa. Y estamos hablando del tribunal de Cristo. El Señor va a hacer todo esto, mis hermanos, para todos ellos. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, nosotros lo que vemos, mi hermano, aquí, claramente lo que está diciendo aquí, esta parte de la palabra, dice que más bien la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Lo que está expresando claramente a nosotros, hermano, nos dan a entender que andaban en busca de una patria. Ellos anhelaban, hermano, una patria mejor, como podríamos decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó, dice su palabra, les preparó, o sea, ellos tienen un lugar. Ellos anhelaban no lo que había en esta tierra, porque es lo que dice Hebreos, porque si hubiera sido esta tierra, hubieran regresado a su tierra de donde Dios los sacó. Pero por esa fe, mis hermanos, por haber creído a Dios, Dios les tiene, dice, les preparó una ciudad, les hizo algo para ellos. Hebreos 11, 24 al 26 nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Mira, mis hermanos, la historia de Moisés, a nosotros nos habla la Biblia que en el tiempo que Moisés nace, se había dado la orden de parte
mi hermano, el rey de que mataran a todos los niños judíos, a todos los judíos, mis hermanos, que no los dejaran vivir. Entonces, nosotros sabemos por la Biblia, sabemos que la mamá por fe puso a Moisés en un canastito, mi hermano, lo preparó en el agua y fue a dar al río allá donde la hija de Faraón se bañaba. La hija de Faraón tomó a Moisés como hijo de ella. Entonces por eso nos dice, por la fe él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los efímeros placeres, hermanos, del pecado. Qué tremendo, mis hermanos. Se consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Esto es maravilloso porque tenía puesta la mirada en la recompensa que da Dios, no lo que Él hizo, mis hermanos. Esto es algo que siempre nosotros tenemos que mirar. Hebreos 11, 32 al 40, mire lo que nos dice. ¿Y qué más digo? Está diciendo el escritor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tenemos la bendición de tener a siervos, hermano, que estos de veras que sí pasan por alfombra roja, mi hermano, por todo lo que hicieron, por todo lo que sufrieron, por todo lo que hicieron por amor a Dios, por fe en el Dios Todopoderoso. Mire, mi hermano, ahora lo que la gente habla y de que la prosperidad y que todo esto, ¿qué? Ay, yo a veces digo, qué triste no entender, hermano, tener cabeza de, como decían por ahí, cerebro de pollo y no entender las verdades tan hermosas que Dios tiene. ¿Por qué razón, mi hermano? Digo, ellos por amor a Dios, dice que unos fueron aserrados, mis hermanos, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Y ahora, hermanos, los de la prosperidad y que aquí, que allá, debería darles vergüenza, en la mera verdad, hermanos, porque esto es algo que nosotros debemos de atender, aunque el que es pobre está en maldición. Y, hermano, esto es tonto a lo que la Biblia está hablando. Ellos, mis hermanos, qué lindo lo que dice la palabra, proveyendo Dios alguna, dice, aunque alcanzaron buen testimonio, el 39 de Hebreos 11 dice, buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos creyeron, murieron creyendo. Y nosotros, hermanos, que hay más herramientas, hay más cosas que nosotros pudiésemos decir en ayuda a lo que ellos tuvieron, porque ellos, ahora nosotros tenemos la Biblia. Ellos, hermano, era diferente como Dios trabajaba con ellos. Son cosas que a veces nosotros no valoramos, mi hermano. Y luego dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte. O sea, teniendo Dios ya ellos preparados, listos, porque le creyeron, podemos decir, a ciegas, a llegar hasta la muerte, mi hermano. Aceptaron, vieron a Dios como deberían de haberlo visto. Y los paró el Señor ahí para que nosotros también fuésemos perfeccionados con ellos. Esto es maravilloso, hermano.
Esto es hermoso lo que Dios ha hecho hablando de esta área, porque mi hermano, dieron su vida, unos, mire hermano, aserrados. La Biblia no nos explica esto, pero lo que hay de todo esto que es, abunda mi hermano en lo que esto sucedió. Dice que algunos los metieron entre palos, mi hermano, entre árboles, y ahí los aserraron. Unos fueron azotados, otros en las prisiones, las cárceles, fueron apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De lo que dice el 38, de los cuales dice el mundo no era digno. Y nosotros no queremos sufrir, nosotros no queremos pasar nada. Esto a veces le digo, es una vergüenza a mis hermanos. Anduvieron errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y nosotros nada más porque algo no nos da Dios, ya está, nos enojamos y no queremos ir a la iglesia y no queremos hacer esto. Y no, es una vergüenza para nosotros. Pues ellos van a ser, mi hermano, recompensados, y es lo que la Biblia dice. Nosotros ya tenemos, mis hermanos, la promesa que Dios les había dado a ellos al Mesías, a Jesucristo. Estamos viendo en la era después que Jesucristo viene y no podemos valorar y no podemos ver las cosas tan hermosas, mis hermanos, que Dios nos trata de hablar. Pero habla de que van a ser recompensados. Qué tremendo, hermano, porque lo que nos está diciendo fueron muertos a golpes, no aceptaron que los pusieran en libertad. O sea, tenían que negar a Dios, a Jesucristo, a Dios, mis hermanos, para que los pusieran en libertad. Vea la Biblia, todo esto usted lo va a leer, ¿no? Es que Hebreos está haciendo un resumen de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes, incluso en las cadenas, cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá. O sea, no tenían un lugar. Nosotros tenemos casa y bien mal agradecidos, hermano. Qué tremendo es no poder lograr ver lo que Dios quiere, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. A veces nosotros tenemos un closet lleno de ropa y todavía estamos tan enojadas, sobre todo las mujeres, mis hermanos, que no hayamos ni qué poner, molestas cuando tenemos un montón de mugrero ahí en los closets. Mira, ellos con vestidos con pieles, o sea, por servir al Señor, hermano, hicieron lo que fuera, no se detuvieron. Es algo hermoso leer su palabra, el mirar, hermanos, y el poder mirar, mis hermanos. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Nosotros ya somos testigos, hermanos, del poder de Dios. Somos testigos de la muerte y la resurrección de Cristo por todo lo que Él ha tratado con nosotros. Esto sucedió, me gustó esta versión, lo que dice, sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Pues Dios no había preparado algo mejor. Nos había preparado tanto a ellos como a nosotros. Dice Hebreos 11:6. En realidad dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Recompensa. Hermanos, ellos no lo recibieron porque no vieron la promesa que había hablando respecto a Jesucristo, pero creyeron, murieron creyendo, mi hermano. Esto lo llevaron hasta la muerte, esto lo entendieron, esto, cada uno de ellos, mis hermanos. Y la Biblia habla de que ellos van a recibir recompensa, mis hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cada uno de nosotros tenemos 3 recursos. Está el tiempo, la energía, las posesiones. Así que mientras dejo libremente al Espíritu Santo que use mis recursos, Él está produciendo para mí recompensas eternas hechas de oro, plata y piedras preciosas. Al contrario, al negarme a que Él use mis recursos, mi hermano, lo que yo estoy haciendo, lo que usted está haciendo, mi hermano, es usando todo eso, lo está usando para producir
cosas temporales hechas de madera y de hojarasca mientras no lo dejamos trabajar. Y esto es algo que tenemos que entender. Mientras lo dejamos libremente al Espíritu Santo que use ese recurso que tenemos, hermano, lo que es el tiempo, la energía, las posesiones. Mientras Él está usando de eso, mi hermano, está produciendo recompensa para nosotros, recompensas eternas, hermano. Y por eso habla, si vemos, miren, en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 10 al 15, miren lo que nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como, creo que es perito, ahí es donde me equivoco siempre, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo, nadie lo va a cambiar, hermano, nadie. Pero ahí vamos nosotros a edificar encima de ello. Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando, mis hermanos, de lo que es, lo que nosotros podemos entender, mis hermanos. Si nosotros dejamos que esos recursos que tenemos, mis hermanos, Dios los utilice, y estamos hablando, mis hermanos, ¿de qué recursos? Tiempo, energía y posesiones, mi hermano. Estamos hablando de esto. Mientras dejamos libremente, óigame bien, por favor, mi hermano. Mientras dejamos libremente al Espíritu Santo que use esos recursos que yo tengo, tiempo, energía y posesiones, lo que Él está produciendo para mí, mis hermanos, es una recompensa eterna que está hecha. Por eso el apóstol Pablo hace esta diferencia de oro, de plata y piedras preciosas. Eso va a ser hermoso, maravilloso, porque es el Espíritu Santo quien está trabajando a través de los recursos que yo tengo. Pero al contrario, mi hermano, si yo me niego, si yo deseo vivir en mi carne, usar esos recursos para mis deseos, para mis apetitos carnales, para lo que yo quiero, entonces, mi hermano, me estoy negando que Él use los recursos que Él mismo me ha dado. Y lo que yo estoy haciendo, hermanos, es para producir cosas temporales, donde es la madera, donde es el heno y donde es la hojarasca. Porque en cuanto venga el fuego, mi hermano, de prueba, de tribulación, de lo que venga, va a ser quemado, no existe nada de ello. Pues a veces andamos reclamando lo que no deberíamos ni de reclamar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de una manera como Dios no le agrada. Ojalá y entendamos todo esto, mis hermanos. Yo podríamos terminar, mis hermanos, el área de permaneciendo en Cristo, la parte 3 que estamos viendo. ¿Qué es permanecer en Cristo, hermano? Entonces, ¿qué significa permanecer en Cristo? Estoy cerrando ya, mis hermanos, este punto número 3. La exhortación que a nosotros se nos hace, mis hermanos, de permanecer ha sido frecuentemente muy mal entendida, y lo voy a hacer en repetición para que cerremos en esto, mi hermano. Como si se tratara de una experiencia especial, una mística imposible de definir. Pero Jesús deja bien en claro, mis hermanos, que más bien implica una serie de realidades concretas que es permanecer en Él. En primer lugar, la unión con nuestro Señor Jesucristo depende de su gracia, no de nosotros. Por supuesto que estamos activamente y personalmente unidos a Cristo por la fe, mi hermano. Eso nos dice en Juan 14:12. Pero la fe en sí misma tiene sus raíces en la actividad de Dios. Es el Padre quien, como el jardinero divino, nos ha injertado en Cristo, mi hermano. Es Cristo, por su palabra, que nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Como nos lo dice Juan capítulo 15, versículo 3. Todo es su soberanía, todo es su gracia para permanecer en Él. Es permaneciendo sujetos a Él, que Él sea, que Él nos dirija, que Él nos mueva, que Él haga, mi hermano, que Él nos lleve, que Él nos traiga como Él quiera hacerlo.
En segundo lugar, la unión con Cristo, mi hermano, significa ser obediente a Él. La unión no es que yo hago lo que quiero, no, ¿qué es lo que Él quiere? Permanecer implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Como nos dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Nos dice Juan 15, mis hermanos, 7, la primera parte. Pablo hace eco a esta idea en Colosenses 3:16, donde escribe que la palabra de Cristo more o habite en abundancia en ustedes. Una declaración muy relacionada con la exhortación, mi hermano, que hacemos paralelo en Efesios 5:18, que dice, sean llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que tenemos que entender. En pocas palabras, mis hermanos, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Afecto estamos hablando, hermanos, lo que amamos, lo que nos gusta, lo que deseamos. En otras palabras, nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada a lo que hacemos con nuestras Biblias, mi hermano. Luego, por supuesto, mientras que la palabra de Cristo mora en nosotros y el Espíritu nos llena, oraremos de una manera consistente con la voluntad de Dios y descubriremos la verdad de la frecuentemente mal aplicada promesa de nuestro Señor. Pidan lo que quieran y les será hecho. A la gente le encanta. Juan 15, el versículo 7 nos sigue diciendo esto, hermano. Pidan lo que quieran, les será hecho. Está muy mal entendido. Yo puedo pedir. No. Tengo que permanecer en Cristo para pedir lo que yo quiera pedir, mis hermanos. Si no, todo en la carne. Cuando uno, hermano, logra entender esto, ya no oras en la carne y oras en el Espíritu. Haces cosas diferentes. Y en tercer lugar, Cristo subraya otro principio, mis hermanos. Permanezcan en mi amor. Esto está en Juan 15, versículo 9. Dice muy claramente lo que implica. El creyente descansa su vida en el amor de Cristo. El amor de aquel quien da su vida por sus amigos, dice el Señor, mi hermano. Es el amor que Él valora. El amor para nosotros se ha demostrado en la cruz de Cristo. Nunca nos desviemos de la contemplación diaria de la cruz como la demostración irrefutable, mi hermano, de amor o de la dependencia del Espíritu que derrama ese amor en nuestros corazones. Romanos 5:5 es lo que nos dice. Nunca nos separemos. Además, permanecer en el amor de Cristo se ve de una manera muy concreta. La simple obediencia rendida a Él es el fruto y la evidencia que nos hemos rendido a Él, mi hermano. Es el amor por Él. Juan capítulo 15 del 10 al 14. Estamos hablando de lo que es permanecer en Cristo. Finalmente somos llamados como parte del proceso de permanecer a someternos a las tijeras de Dios. Él es el que poda, mi hermano, es Él el que va haciendo, quien en su providencia poda toda deslealtad y a veces todo lo que no es importante, con el fin de que podamos permanecer en Cristo de todo corazón. Esto es permanecer en Cristo. Eso es algo que tenemos que entender, mis hermanos. Tenemos que entender lo que Dios nos está hablando, lo que nos está diciendo. Y con esto, mis hermanos, terminamos la parte número 3 y vamos a pasar a lo que es la parte número 4, lo que es la conducta cristiana. ¿Qué es, mi hermano, lo que usted ha hecho? El pueblo de Israel, mi hermano, los judíos que creyeron en Él, que se guardaron por la fe, van a recibir recompensa junto con nosotros en el tribunal de Cristo. Y eso es algo hermoso, porque esto nos demuestra que Dios nunca tira a la basura lo que hacemos por Él. Y está trayendo los del Antiguo Testamento para enseñarnos cómo los miró, cómo los vio. ¿Qué diría el Señor de nosotros, mis hermanos? Dice que el mundo no era digno de estos siervos. ¿Qué diría Dios de nosotros? Eso es algo que a veces puede llenar nuestro corazón de tristeza, porque en la realidad no hemos entendido lo que Dios trata de decirnos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por tanto amor, por tanta misericordia que has tenido para con nosotros hasta este momento, Señor. Sea tu mano poderosa, sea tu mano gloriosa, Señor, con cada uno de nosotros, que logremos entender lo que tú quieres. Ayúdanos a en realidad permanecer en ti, Señor. Que puedas tú usar nuestros recursos, Señor, que tenemos. Que puedas usar nuestro tiempo, la energía, Señor, y aún las posesiones que tenemos para
que sean para tu servicio, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a cada oyente, Señor. Ayúdalos a entender las verdades bíblicas, ayúdalos a entender la salvación, ayúdalos a entender el compromiso que necesitan tener contigo, Señor. Se aparten todo de aquello que a ti no te agrada. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú bendiciendo cada hogar. Sana, Señor, si hay algún enfermo, Señor, toca sus vidas, Señor, toca sus mentes, toca sus corazones. Ayúdalos, Señores, si están en situaciones aún emocionales fuertes, Señor, que tu mano poderosa se manifieste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les esperamos también el día de mañana, miércoles, que escuchen nuestras clases que tenemos también de la palabra para que sea de bendición a sus vidas en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.